Bienvenidos a una semana más de fase formativa. Esta es la cuarta semana. Vamos a ver el tema democracia en Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional del 2008, con la asignatura de educación para la ciudadanía. Definición de estado. El estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. Existen dos tipos de Estado, el Estado incluyente y el Estado excluyente. Vamos a hablar primero del Estado incluyente, que es aquel que logra incluir a la sociedad toda en general en los procesos del gobierno, territorio y asuntos generales mediante la participación. Un Estado incluyente es la base de la democracia, vivir en una sociedad con todos los servicios básicos. En cambio, en el Estado excluyente es un concepto que se utiliza como adjetivo calificativo para designar a algo que no incluye a todos los elementos que puedan componer al conjunto, sino que marca diferencia con alguno de ellos y por lo tanto no lo integra. Mediante este proceso, un grupo dominante excluye a otros grupos sociales por algún motivo. Normalmente esto es por motivos étnicos o religiosos, impidiéndoles el acceso a una condición de vida digna. Dentro de la formación del Estado ecuatoriano, en 1830, este tuvo como antecedente los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y luego de los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar, además de la separación de la Gran Colombia. Allí se dio inicio al proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, eligiendo como representantes del gobierno a miembros de la clase criolla, que eran una élite con poder económico y político. La clase criolla estaba conformada por terratenientes, dueños de la tierra y bienes, quienes subordinaron a grupos como artesanos y pequeños propietarios, indígenas, cholos, montubios y afrodescendientes. En 1830, al nacer la República del Ecuador, la primera constitución instauró una democracia de élite, excluyó a la población nacional. Para ser ciudadano, el requisito era tener una renta de 300 pesos, o una profesión o una industria útil sin sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero. Esta situación continuó a lo largo del siglo XIX con el imperio y dominio de los criollos y mestizos con dinero, que eran los únicos ciudadanos en aquella época. Revolución liberal. La Revolución Liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado moderno, democrático y laico. Se separó la Iglesia del Estado y se creó el registro civil, y con esto, por primera vez, los miembros de la mayoría fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado. La edad mínima era de 21 años para poder sufragar, cambiándose en 1895 a los 18 años. En el año de 1928, la mujer ya podía ejercer el derecho al voto. En el año 1947 se introduce la cedulación. Los analfabetos para el año de 1976 a 1978 pudieron ejercer su derecho al voto, culminando en el 2008 con la inclusión de los adolescentes de 16 años en el voto facultativo. Según Ayala, el proyecto del Estado-Nación mestizo se fue consolidando y la lucha social se trasladó desde el discurso racista hacia un enfoque clasista. Es así que afloró la explotación económica como el factor por superar. Las luchas obreras para el reconocimiento de los derechos laborales fueron las protagonistas del siglo XX. Al cumplirse los 500 años de la conquista de América, los pueblos de indígenas plantearon no solo reclamar en lo económico y social, sino también en la parte cultural.
Estado plurinacional del 2008. El Estado plurinacional también es una organización política y jurídica. En la Constitución 2008 reconoce este planteamiento y declara al Estado ecuatoriano como multicultural y plurinacional. La ampliación de la democracia llega en la actualidad a la declaración del Estado Nacional como una institución que garantiza a todas las personas el ejercicio de derechos. ¿Qué derechos garantiza la Constitución del 2008? Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Garantizar y defender la soberanía nacional, que declaró la Constitución de 2008 en el artículo 242. El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, por razones de conservación ambiental, étnico, culturales o de población, podrán constituirse en regímenes especiales. Conceptos de pluriculturalidad y multiculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad? Es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. ¿Qué es la pluriculturalidad? Denominamos la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno coexiste una variedad de culturas. Las sociedades pluriculturales se garantizan por tener potencialmente una gran riqueza cultural, gracias a la aportación de los diversos elementos que conforman la historia, las tradiciones y las diferentes culturas. Dentro de las actividades que vamos a realizar esta semana, tenemos, primero, explique con sus propias palabras qué es un Estado excluyente e incluyente. Segundo, ¿cuál es la diferencia entre pluricultural y multicultural? Tercero, realice un mapa conceptual del tema tratado. Cuarto, ¿cuál es la diferencia entre la Constitución de 1930 y la del 2008? Gracias por su atención. Que tengan un excelente día.